Quienes nacimos entonces aprendimos a vivir cautelosos, escondiendo nuestros secretos y creencias en el tercer patio de la casa, junto a los chompipes, el basurero y el palo de injertos. Nos enseñaron a sentir vergüenza, a no contar nada a nadie, reprimiendo la confianza, alejados de las bullas, acomodados al curso de la vida que no se detiene nunca. ¿Qué secretos se esconden en el patio trasero de una casa? ¿Qué secretos se esconden en el patio trasero de un país? Hoy exploraremos el tercer patio. Antes de sumergirnos en los relatos, conozcamos un poco el autor, Adolfo Méndez Vides. Su voz es crucial para la literatura centroamericana contemporánea. Sus obras suelen marcar profundas reflexiones históricas. Tiene una forma narrativa de mezclar lo poético con lo crudo de la realidad. El tercer patio fue publicado en 2007, basado previo a la reforma agraria, los años posteriores del derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 1954. Terminó con un proyecto de reforma agraria y de décadas de violencia para los guatemaltecos. Méndez Vides no solo escribe libros con historias, sino que escribe las cicatrices que estas historias dejaron en la vida cotidiana de los guatemaltecos. Ahora conozcamos el tercer patio. El libro está compuesto por 6 cuentos. El primero es Gambito de Rey. Aquí el ajedrez se convierte en una metáfora poderosa. La historia de Rewood, el niño prodigio y su hermanastro José León. Nos habla de la presión, el talento sacrificado y la fuga como única salida. La muerte absurda de Rewood en el mar refleja cómo los sueños son truncados por un destino cruel y un sistema que usa a las personas para luego desecharlas. En El perro hombre, la lealtad y la identidad son el centro. Un niño que no logra conectar con un perro callejero que a su vez refleja la lealtad a un dueño anterior. Esta es una historia profundamente triste sobre el destierro, la imposibilidad de encontrar pertenencia y la figura de un padre ausente. El perro hombre del final es una imagen desgarradora de la inhumanización. La Casa de los Ángeles nos muestra la injusticia a través de María y su esposo preso. Vemos cómo los humildes son engañados y despojados. El funcionario corrupto que se queda con las tierras de Lucas podemos ver que es una personificación de un sistema podrido. Es un cuento sobre la dignidad pisoteada y la esperanza que se esfuma. Con el cuento La mudanza, Méndez Vides logra transmitir lo que es el exilio, donde Federico y su madre deben abandonar su hogar tras la muerte de su abuela. La casa se vende, los muebles se reparten. Es una metáfora que representa el desplazamiento forzoso, tanto físico como emocional, que vivieron muchos en esa época. Quizás uno de los más simbólicos es el mausoleo. Manrique, nuestro personaje principal, viaja para reclamar la tumba familiar, pero se encuentra con secretos enterrados. La revelación de una pariente discapacitada en el tercer patio es la imagen más clara del libro. Esto es lo que decide una familia o país ocultar por vergüenza o miedo. Y finalmente, Marcha Procesional, un profesor de música político que solo quiere componer su obra maestra. Es arrastrado por la violencia irracional del momento. Su secuestro y la pérdida de su partitura simbolizan cómo la represión acaba con vidas, el arte y la belleza.
Decían que los ángeles vigilaban la casa, pero nadie los veía. Algunos juraban que eran las almas de quienes amaron tanto el lugar que nunca se fueron. Este fragmento encierra una belleza nostálgica. Los ángeles son la presencia de lo que ya no está. Amores, recuerdos, voces que siguen resonando en las paredes del pasado. Méndez Vides convierte la casa en una metáfora de la memoria. Un espacio donde lo vivido no muere, solo cambia de forma. Mi interpretación es que la casa de los ángeles simboliza ese rincón interior que todos habitamos, donde guardamos lo que amamos y no hemos podido soltar. Los ángeles no son figuras divinas, sino sentimientos y recuerdos que insisten en quedarse, recordándonos quiénes fuimos y a quiénes hemos perdido. En el fondo, este cuento habla de la necesidad de aceptar que la nostalgia también puede ser sagrada, que no todo lo perdido debe doler. Algunas presencias viven para recordarnos que amar intensamente también es una forma de permanecer. El hombre ya no respondía al nombre que le daban. Había aprendido a obedecer con los ojos, a moverse al ritmo de una orden seca. A veces pensaba que ladrar era más fácil que hablar. Este fragmento refleja el momento más crudo de la deshumanización del protagonista, que ya no es dueño de su palabra, ni siquiera de su identidad. La obediencia reemplaza el pensamiento y el instinto se impone sobre la razón. Méndez Vides nos presenta una metáfora poderosa. Cuando el individuo pierde su voz, pierde también su humanidad. Mi interpretación es que el perro hombre representa a todos aquellos que bajo sistemas opresivos o relaciones abusivas son reducidos a la obediencia. Su transformación no es física, sino moral. Y es el retrato de cómo la dignidad se erosiona cuando se vive en el miedo o la subordinación. En este cuento, la línea entre lo humano y lo animal se vuelve difusa y nos hace preguntarnos qué nos mantiene realmente humanos: la libertad, la empatía o la capacidad de decir no. Tal vez sean todas, y cuando una se pierde, se empieza a ladrar en lugar de hablar. Porque todo niño con talento debe marcharse de esta ciudad lo antes posible, para no averiarse. Debe ser adoptado por un lugar donde no crezca tan rápido la hierba, para que no se pudra como nosotros. En este fragmento de Gambito de Rey refleja una idea triste pero común en el contexto de la Guatemala de esa época. El talento joven debe irse para no estropearse. El alcalde Reynoso dice que los niños con dones como Ray Hall en el ajedrez tienen que abandonar la ciudad pronto, porque en ese ambiente opresivo, después de la caída de Arbenz y bajo el régimen de Castillo Armas, la gente se pudre. Es como si la sociedad marcada por el miedo, la desconfianza y la represión no permitiera que nadie brillara. Quienes se quedan se llenan de rencores y frustraciones. Esta frase resume la desesperanza de una generación que creció escondiendo sus secretos en el tercer patio, creyendo que solo lejos podrían ser libres. Es absurdo exponerse tanto, dijo mientras analizaba la confusa estrategia de su oponente. Usted sabe de notas musicales y de ritmo, pero en el juego se salta el muro por donde uno no se lo imagina y le desbarata los planes a cualquiera. Ojalá que así se salve de nuestros enemigos. En Marcha Procesional, esta frase nos muestra la tensión y el peligro en el que vive el profesor de música. Don Paco, su amigo, le advierte que es un absurdo exponerse tanto. Le dice que, aunque es un genio para la música, en la vida real actúa de forma impredecible. Se salta el muro por donde uno no se lo imagina. Esto es una metáfora. En el ajedrez, un movimiento inesperado puede ganar la partida. Pero en la Guatemala de esa época, bajo la sombra de la invasión y la persecución política, ser impredecible o llamar la atención es mortal. El profesor, un hombre apolítico que solo quiere su música y a su madre, representa a aquellos que creen que el arte los puede proteger. En la antigua, los volcanes se yerguen en el tercer patio de cada casa. Agua, fuego y Acatenango, como 3 dioses. Este fragmento es uno de mis favoritos, ya que tiene una profunda carga simbólica y cultural. Méndez Vides parte de una imagen cotidiana que es el paisaje de la antigua Guatemala y la convierte en una metáfora de identidad, memoria y espiritualidad.
En primer lugar, la presencia de los volcanes es fundamental en la vida de los antigüeños. El autor no los menciona solo como elegantes geográficos, sino como figuras sagradas y comparándolos con 3 dioses. Esta personificación revela una mirada mística hacia la naturaleza propia de una cosmovisión donde el entorno no es un fondo pasivo, sino un ser vivo que acompaña, protege y también amenaza. Los volcanes Agua, Fuego y Acatenango representan la dualidad del paisaje guatemalteco, la belleza y el peligro, la creación y la destrucción. Como ya era animal formado, traía aprendidas sus mañas y gracias. Sabía esconder la cola en actitud sumisa de fiera humillada. Gruñía mostrando los dientes para que no se le hiciera cariño. Atrapaba al vuelo el pan dulce que le lanzábamos. Y, pobre, cauteloso, enterraba en el tercer patio, a la vista de mi tío loco, las tortillas tiesas para tiempos futuros de necesidad. A primera vista, el narrador describe una escena cotidiana, el momento en que alimentan al perro. Bajo esa simplicidad se esconde una reflexión sobre la marginalidad, la desconfianza y la condición humana. El animal ya formado representa a aquellos seres, humanos o no, que han sido marcados por la vida y el abandono. Su comportamiento, lleno de cautela y mecanismos de defensa, es el resultado del dolor y la necesidad. Esconder la cola, gruñir ante el afecto, guardar comida para tiempos futuros. En él se refleja la huella del sufrimiento y la falta de desconfianza como una metáfora de quienes sobreviven a la dureza del mundo y aprenden a protegerse incluso del cariño. ¿Pero qué une estas 6 historias? El tercer patio como concepto es un lugar oculto en las casas antiguas donde se guardaba basura, animales, personas locas, secretos inconfesables. Méndez Vides usa este lugar para hablar de un espacio psicológico histórico, de una Guatemala que esconde sus traiciones, sus miedos y sus heridas para sobrevivir. No es un libro fácil, su prosa es densa, poética a veces y desgarradora siempre. Confronta con la crudeza de un pasado que no se ha ido, porque solo contando estas historias podemos comprender las raíces del presente y quizás comenzar a sanar. Méndez Vides no juzga y solo muestra, y en esa muestra encontramos una complejidad donde un pueblo aprendió a vivir con cautela como norma y silencio como escudo.